Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Un Cristiano Más, HZO, prédica número 16. Y el lema de aquí es la importancia de la información y más aún de la palabra. Y pues aquí no venimos con historietas de hombres, sino con lo que Dios dice y ya está. Bien, vamos a comenzar. Como siempre, vamos con la palabra de Dios. Hechos 24:14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Creo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y se oyó una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Lucas 9:35. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Gálatas 1, versos 8 al 12. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. ¿Acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es invención humana, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque ninguna, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es un llamado a confiar en lo que Dios dice, para que crea y atesore lo que Él dice, pues son palabras de vida para nuestra vida. Eh, si uno no conoce la verdad, ¿cómo sabrá cuál es la mentira? ¿Mm? Si uno no conoce la verdad, pues ¿de qué manera va a tener idea de qué es lo verdadero y qué es lo falso? ¿Mm? Hagan de cuenta como un experto en algo, que aunque las cosas se parezcan, que aunque las cosas puedan tener parecido,
sabe diferenciar qué es lo verdadero y qué es lo falso, aunque en primera instancia pudieran parecerse. ¿M? Pues una forma ingeniosa del demonio de trabajar es, es cambiar las cosas un poco y a poco en poco lo va cambiando todo. Y así tenemos tantas cosas raras que uno escucha. Bien, vamos a Segunda de Corintios, capítulo 2 verso 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Proverbios 36. No añadas nada a lo que Él diga. De lo contrario, te puede reprender y te hará quedar como mentiroso. El hombre por naturaleza es pecador, de manera que por su tonto orgullo, lo que no saben, se lo inventan. ¿Mm? ¿Cuántas invenciones de hombre uno escucha por ahí? ¿Mm? Cosas que la palabra no respalda para nada. ¿Mm? Pero pues, como la ignorancia es una plaga en este mundo, pues, bueno, vamos a Primera de Corintios 2 versos 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En lo que dice Dios, no, para nada en la palabra del predicador, por supuesto que no. Es en lo que dice, es en la palabra de Dios, no en la palabra del predicador. Pero pues, como muchos no leen, ¿m? Bueno, esto me hace acordar una pequeña ilustración, en donde un día cualquiera invitan a un pastor a cenar. Y bueno, y entonces pasan unas semanas después de dicha cena y va y el feligrés viene a quejarse con el pastor que había invitado, en donde, en donde va y le dice, pastor, quiero que me devuelva mi cuchillo. Y el pastor le dice, ¿cuchillo? ¿Usted de qué me está hablando? Pues después de ese día que, que lo invité a comer, que usted estuvo en mi casa, ese cuchillo se desapareció. Lo busqué por la cocina, las habitaciones, incluso el baño y el patio, y no apareció. Desde ese día, no volví a ver ese cuchillo. Usted me lo robó. No, por supuesto que no. Yo no soy ningún robón. ¿Usted sí revisó bien? Ay, no me venga con cuentos. Que yo siempre dejo el cuchillo dentro de la cocina. Y después de que usted pasó, y después de que usted fue a mi casa, miro y no aparece. ¿Dónde está? Ah, caray.
qué, qué barbaridad, pero si yo se lo dejé dentro de las páginas de la Biblia, da, da que pensar, ¿no? Bueno, vamos a Primera de Timoteo 6, versos 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Primera de Juan 2, versos 3 al 5. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo, sabemos que estamos unidos a Él. Isaías 55, 7 al 9. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Tercera de Juan 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Lucas 5, 24 al 25. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Aquí el paralítico confió en Dios, confió en lo que él dijo, le creyó a Dios. Si no hubiera confiado, si no hubiera creído, pues el paralítico pues no se levanta. Y al no levantarse, pues no recibe milagro. Y al no recibir milagro, pues se queda paralítico. ¿Mm? Hablo de esto más a detalle en la prédica 11 y en la 12 también. Eh, vamos a Segunda de Reyes 3, 15 al 18. En fin, que me traigan un músico. Mientras el músico tañía el arpa, la mano del Señor vino sobre Eliseo, que dijo, así dice el Señor, abran zanjas por todo este valle, pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que
podrán beber ustedes y todos sus animales. Verso 20. A la mañana siguiente, a la hora de la ofrenda, toda el área se inundó con el agua que venía de la región de Edom. Esto es un acto de fe. Si no creen el mensaje, los señores no hacían ninguna zanjas y por ende no recibían ningún agua. ¿Mm? Como vamos viendo. Juan 14, 21 al 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, sino otro Judas. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Primera de Tesalonicenses 4, versos 7 al 8. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Lucas 8:18. Así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan, que entienden. ¿Mm? Los que atesoran la palabra de Dios crecen más, crecen más y más. ¿Mm? Como una planta, en donde Dios hace de agricultor. ¿Mm? Ahí vamos viendo la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. ¿Mm? Pero los que no atesoran la palabra de Dios, siguen siendo los mismos mundanos de siempre. Así pongan versículos en sus publicaciones y estados de la internet, porque, porque no los tienen internamente. Y pues, aún lo que escuchan o leen, así entre comillas, les pasa derecho. No lo digieren, por lo que no se incorpora a ellos. ¿Mm? Anteriormente hemos visto un llamado a arrepentirse y volverse al Señor para ser absueltos, ser sanados. ¿Mm? Vamos a Lucas 15, 17 al 24. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Romanos 8, versos 1 al 3. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Estamos viendo un llamado a cuidarse del mal, de la falsedad. ¿Mm? Hablo de esto más a detalle en la prédica 13. Sigamos. Segunda de Corintios 6, versos 13 al 16. Para corresponder, pues, del mismo modo, os hablo como a hijos. Actuad también vosotros con franqueza. Somos templo del Dios viviente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Mm? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mateo 7, 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Lucas 6, 43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, pues todo árbol se conoce por su fruto, ya que no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se cosechan uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Llega la pregunta: ¿qué frutos reflejamos en nuestra vida? ¿Eh?
Háganse la pregunta. Primera de Juan 3, 17 al 19. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguremos nuestros corazones delante de Él. Proverbios 2, versos 1 al 2. Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Versículos 9 al 13. Entonces comprenderás lo que es correcto, justo e imparcial, y encontrarás el buen camino que debes seguir, pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. Las decisiones sabias te protegerán. El entendimiento te mantendrá a salvo. La sabiduría te salvará de la gente mala, de los que hablan con palabras retorcidas. Estos hombres se alejan del camino correcto para andar por sendas tenebrosas. Proverbios 21:5. Los planes bien meditados dan buen resultado. Los que se hacen a la ligera causan la ruina. Aquí vamos como viendo la importancia del conocimiento. Segunda de Corintios 4, versos 1 al 7. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Conocimiento de lo sagrado en vasijas ordinarias. Un clásico, Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, puesto que olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente.
y confiado. Otra versión dice, los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia. Eclesiastés 2:14. El sabio tiene los ojos bien puestos, pero el necio anda a oscuras. Pero me di cuenta que un mismo final espera a todos. Sí, vamos viendo acerca de la importancia del conocimiento, pero no es cualquier conocimiento. Hebreos 13, verso 18. Oren por nosotros, pues tenemos la conciencia limpia y deseamos comportarnos con integridad en todo lo que hacemos. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Isaías 48:17. Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino en que debes andar. Otra versión dice, el Señor, su Redentor, el Santo de Israel, dice, yo soy el Dios de ustedes, que los castiga para su bien y que los guía por la senda que deben seguir. Tito 2, versos 6 al 8. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes y presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Esto es un llamado a la integridad. ¿Mm? Pues recordemos lo discapacitante, que es la ignorancia. ¿Mm? Si no conozco de algo, pues no puedo resolverlo. ¿Mm? La ignorancia es una discapacidad. ¿Mm? Si no conozco la verdad, ¿cómo voy a saber qué cosa es falsa y qué no? ¿Mm? La importancia de conocer la verdad para que la mentira no nos engañe. ¿Mm? Deuteronomio 29:29. El Señor, nuestro Dios, tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Isaías 45, verso 19. Desde ningún lugar de esta tierra tenebrosa les he hablado en secreto, ni tampoco he dicho a los descendientes de Jacob, buscadme en el vacío. Yo, el Señor, digo lo que es justo y declaro lo que es recto. ¿Saben? La ignorancia es fábrica de superstición. La ignorancia exacerba la superstición. Es básicamente su fabricante. ¿Mm? Y pues lo que uno no sabe, pues uno se lo inventa. ¿Mm? Pero Dios, pero Dios
nos dejó instrucción, no nos dejó a nuestra suerte. A ver cómo cada quien se salva. No, Él nos dejó un camino, nos dejó instrucción, ¿m? Para que no estuviéramos a nuestra suerte. A ver cómo lo encuentran, a ver cómo lo buscan, a ver cómo nos hacíamos espirituales. No, pero Dios no es así. Nos dice las cosas claras, ¿m? Sin lugar a dudas. Pero si la gente no conoce, pues, bueno, Proverbios 19:2. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. ¿M? ¿Han escuchado la expresión con cabeza fría? Pues en un plan, cuando uno tiene un objetivo en mente, uno planifica, uno investiga, uno organiza, etcétera, etcétera, para ver cómo llevar su objetivo a cabo, ver si se puede hacer y demás, o cómo hacerlo mejor y esas cosas. Pero cuando las cosas se hacen a la loca, así a la ligera, ¿m? Pues nos va muy mal. ¿M? Y además pecamos. ¿M? Como les comento, la ignorancia exacerba la superstición. Y pues cuando uno no tiene idea de nada, pues uno empieza a inventarse cuentos de acerca de las cosas, de cómo son. ¿M? En cierta medida explica un poco los mitos y las leyendas, pues ante cosas que uno no conoce. ¿M? Vamos a Proverbios 2, versos 1 al 6. Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Pues el Señor concede sabiduría. De su boca provienen el saber y el entendimiento. Otra versión dice, verso 6, porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Jeremías 51, versos 15 al 17. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Juan 8:12. Otra vez, Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Filipenses 1, 9 al 10. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. ¿Mm? ¿Saben? El conocimiento de Dios no es una cosa abstracta, misteriosa y etérea, así bien rara, que haya que descifrar, que decodificar. No, para nada. Dios nos habla claramente. ¿M? De la ignorancia surge
la superstición, ¿m? La oscuridad, la confusión, los cuentos. En la prédica 11 y en la prédica 12 vimos, vimos más a fondo de este asunto, donde la fe es racional, a diferencia de lo que pintan los ateos, como una especie de burla, como si se tratara de creer en mitos y leyendas, como Papá Noel, Pie Grande o el Conejo de Pascua. ¿Mm? Pues de manera que resulta necio creer que las maravillas de la creación sean producto de la casualidad. Así como un trabajo bien hecho no se, no ocurre solo, no ocurre de pura suerte. ¿m? Así como la experiencia y la calidad no se improvisan. ¿m? Pero pues cuando uno no conoce, uno se inventa las cosas. ¿m? Tratando de darle una explicación a lo que no conoce, sin saber cuán distante está de la realidad. ¿m? Hechos 20, 29 al 30. Yo sé que cuando me vaya, vendrán otros que, como lobos feroces, querrán acabar con la iglesia, incluso incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores, para poder arrastrar adeptos. Romanos 16, verso 18. Porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras, ¿sí? Palabras suaves, aduladoras. ¿m? Engañan los corazones de los ingenuos. ¿m? Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Saben? Los demonios que operan en el mundo han convencido a la gente de afuera acerca de supersticiones, puras fábulas, mitos, bagatelas y fruslerías, ideas vanas, mensajes de demonios que han fabricado dioses. Y pues estos dioses mandan sus parámetros y estatutos que la gente obedezca. Y de ahí surgen las religiones, la religiosidad, como el caso de los fariseos, o como el caso del libertinaje. Esos que adoran a un diosito hippie que les deja hacer de todo. Paz y amor, hermanos. Yo soy buena onda. ¿Mm? Primera de Timoteo 4, 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, escuchando ideas de espíritus engañadores que tienen cegada a la gente, espíritus inmundos que operan en las personas, que te quieren tonto, te quieren ignorante,
mantenerte en una ingenua credulidad que se alimenta de ilusiones para luego matarte en el averno. Primera de Corintios 14, 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Espíritus e ideas. Como les comento, eh, espíritus e ideas que buscan que seas engañable, que seas manipulable, que te mantengas ignorante, que sigas ciegamente sus planteamientos, que sigas ciegamente sus ideas, o incluso a sus líderes que las proclaman, espíritus inmundos que operan en las personas, que detestan y van en contra de que tú analices, en contra de que tú verifiques, en contra de que tú cuestiones, en contra de que tú compruebes. Dizque que porque es supuestamente falta de fe. Cuando la fe nunca ha sido eso, nunca ha sido como un salto a ciegas, carente de raciocinio. La fe es lógica, la fe es responsable, la fe es racional, la fe es pensante. Espíritus inmundos que buscan que en la tonta credulidad te hagas arrogante. Dizque que porque esa arrogancia ciega es supuestamente demostración de fe. Creer sin ver. Pero la palabra de Dios es luz para que podamos ver. El, el conocimiento de su palabra nos lleva a confiar más en Dios y por ende aumentar nuestra fe. ¿Mm? Eso es más acorde al significado real de la fe. Luz, raciocinio. No es para nada un caminar a ciegas ahí. ¡Ay! Tiene que ser a ciegas, sin conocimiento, tiene que ser adivinando, que porque si lo hace teniendo claridad, entonces dice que no es fe. Por favor, las cosas no son así, para nada. Como si se tratase de creer en mitos, en leyendas, en cuentos ridículos que un comediante se viene ahí a inventar para engañar a la gente ignorante y arrastrar adeptos a sus filosofías ridículas. Efesios 6, 12 al 18. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el celo por anunciar el Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Mm? Bueno, aquí estamos hablando del equipamiento espiritual para, como soldados de Cristo, estar listos para la guerra.
en este mundo caído. Santiago 3:17. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Mm? ¿Saben? Eh, en la formación como que hace Dios en nosotros, Dios nos soporta mucho. Y en este ajedrez gigante, Él mueve las piezas para acercar a la gente a Él, así como a varios nos acercó a Él y a varios acercará a Él, ¿m? Moviendo las piezas que tenga que mover en este ajedrez gigante, para que así la familia de Cristo crezca más y más. Y pues Él trabaja con nosotros y en nosotros para hacernos hombres y mujeres de Dios, transformarnos más a su imagen. Y hay un dicho que escuché por ahí que dice que el conocimiento es poder, como dicho más cultural. Pero pues como les comento, eh, Dios efectúa en nosotros un proceso de transformación para remodelarnos, para pulirnos, como se pule el metal, como se pule el oro incluso, ¿m? Para purificarnos, para quitarnos impurezas, remodelarnos y demás. ¿M? Hagan de cuenta como el gusano del fango, el cual es transformado y pasa a ser envoltura, pasa a ser una crisálida, para convertirse en, bueno, una hermosa mariposa de jardín. ¿Mm? ¿Saben? No hay como tal niveles de espiritualidad, sino profundidad en el conocimiento. Colosenses 1, versos 9 al 11. Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vías producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Saben? Al actuar con conocimiento, vamos a tener seguridad, muy a diferencia de la suerte y adivinación, que son oscuridad, ignorancia y superstición. Pues al ser responsables de algo, nos aseguramos que todo esté bien y en orden, de manera que corroborar algo, vigilar algo de lo que nos falta seguridad, no es, no es para nada falta de fe, es tener sentido común. Es más,
¿Saben? Actuar en fe no va en contra de la realidad en que se vive. Es más, esa, esa hipótesis de actuar de forma contraria. Si, si no nos sale naturalmente, ¿m? Pues va a ser un teatro. Y al ser un teatro, es hipócrita. O hasta de burla, en realidad. Incluso, si resulta algo hipócrita, pues va en contra. Va contra la lógica, en realidad. ¿Saben? Colosenses 3, 12 al 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Mm? Acá vamos viendo lo que es la misericordia de la educación de Dios, a diferencia de la educación de los hombres. ¿M? Recordando un poco la clase 12. ¿M? Si temes a los fracasos, nunca tendrás éxito. ¿M? Hagan de cuenta como la persona que inventó la bombilla. ¿M? Fracasó y fracasó muchas veces viendo varias formas de cómo no hacer una bombilla para posteriormente conseguir el éxito y fabricar la bombilla. ¿M? Después de muchas pruebas. ¿M? Hablo de esta particularidad en la prédica 12. Bien, llegamos a la mitad. Cada mitad tiene varias sorpresas. Yo nunca repito temas. Ah, nunca lo hago. Hago esta pausa para que quien me verá en la web sepa en otro día dónde se quedó para el empalme. Lo que sigue no es predecible, para nada. No lo den por sentado. Claro que no. Pues es sabiduría de Dios para su vida. Bien, vamos a continuar. Vamos a Mateo. Mateo 6, 14 al 15. Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ese perdón como tal lo vimos a detalle en la diferencia de arrepentimiento con simple remordimiento. Hablo de esto más a fondo en las prédicas, en la prédica 1 y en la prédica 4, donde hablo de esto más a detalle, acerca de ese perdón como tal. Bien, nos dirigimos a Mateo 18, 23 al 35. Por lo cual el reino de Dios, el reino de los cielos, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo, junto con su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba: Señor,
ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía a él 100 denarios, y agarrándolo lo ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándolo su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Saben? Yo no perdono para ser perdonado. Perdono porque fui perdonado. Vimos en la primera prédica la vía orgánica del arrepentimiento. ¿M? De manera que no es que tenga que perdonar porque tal cosa. El asunto no es tan así. ¿M? Igual, hablo de esto en las prédicas 1 y 4. Y también lo vemos en la prédica 12 también. Marcos 11, 25 al 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Aquí hago referencia a la prédica 1 y a la prédica 4, que sí es y que no es arrepentimiento. No es que tenga que perdonar para que Dios me perdone, pues eso no sería perdón, sería un acto de egoísmo, porque si perdono para tener una recompensa o para evitar un castigo, yo no estoy pensando en el otro, pienso es en mi pellejo. ¿Alguien le da dinero al ladrón por compasión? No. Y en cierta forma estaría pretendiendo sobornar a Dios. Más detalles en la prédica 2. En fin, Juan 10, 11 al 16. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas, y huye. Y el lobo arrebata las ovejas, y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Las ovejas de Jesús tienen claridad acerca de quién es Él. ¿Mm? Continúo. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil.
aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Y por qué colo este versículo aquí? Saliéndome un poco del tema. Pues existen los cristianos por interés, ¿m? Que trabajan y hacen cosas para Dios, no por amor a Él y los demás, sino por recompensas. No sé, fama, fortuna, prestigio, viajes, qué sé yo. O sea, una especie de amor condicional, amor falso, amor comprable, como los que seguían a Jesús, porque era comida gratis. Pero ya si a Dios se le antoja dar una bendición de más, pues eso ya es otra cosa. Bien, Juan 3, verso 6, nueva traducción viviente. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3, versos 6 al 11. Yo planteé, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa, conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Saben? Por cómo nos educa el Señor como, como nueva naturaleza, nos hace nos lleva a dar nuevo ejemplo a los demás. Y después de eso, ahí sí viene el difundir el evangelio, propiamente dicho. Eso sí es espiritualidad. Primero el ejemplo y segundo, ahí sí las palabras. Hemos visto en la prédica 11, la prédica 12 y en esta que lo abstracto, lo misterioso, lo irracional no es espiritualidad. No hay claves, ni secretos, ni llaves para activar o desbloquear la fe, para acciones espirituales, trascender la subconsciencia, ni tampoco dominio de la mente sobre la materia, ni ninguna de esas cosas raras. Eso es ocultismo, eso es esoterismo, es hechicería. No va a ocurrir para nada una especie de nube abstracta o bajar un ángel que ponga una especie de memoria USB espiritual en alguien y y le instale el programa para ahora andar en el espíritu. No, las cosas no son tan obvias como muchos cristianos y supuestos cristianos también lo pintan. Si no hay ejemplo racionalmente, conscientemente, si no hay claridad de enseñanza, no va a ocurrir una especie de obviedad abstracta que de repente transforme a alguien o lo suba de nivel espiritual. Uy, descubrí una fórmula espiritual. Ahora sé Kung Fu espiritual contra demonios. Uy, desbloqueé el chakra de San Pamelo. Subí un nivel de subconsciencia.
vibro a una velocidad más alta, ya el mal de ojo no me toca. ¡No! Eso no pasa. Pero como hoy en día a cualquier cosa disque espiritual, sobrenatural, le decimos, es que Dios se manifiesta de maneras misteriosas, cuando la verdadera manifestación es su guianza, lo que lo va transformando a uno. Más información en la Predica 11. ¿Saben? Y acordándome de guianza, racionalidad y esas cosas. Un buen ejercicio para que un hijo tenga más conciencia de dónde vienen las cosas. Una lección de madurez, de vida. Es que un par de días vayan contigo al trabajo, mostrarle lo que haces y los trotes que tienes que hacer. Mostrarle los pasos de tu trabajo, pero de una forma involucrada, no que esté aparte o quieto en otro lado o en un rincón mientras usted trabaja, pues se va a distraer en otras cosas. Mientras que si hace que vea los pasos, las cosas como tal, a su hijo le será más vívido, más real para su hijo, que vea que hay un mundo allí afuera, afuera de esa burbujita en la que el niñito vive, que no, que vea que no tienes un árbol de dinero, que no apareces mágicamente en la noche con el sustento de la casa, ¿m? Que el gobierno no le da una bonificación por el hecho de ser adultos, que no le cae el, ese papel del cielo, pues a menudo los hijos no ven a ese sacrificio de uno, no lo sienten, ni tampoco experimentan como algo vívido, como algo real en sus vidas. Y por eso tan irresponsables o hasta rebeldes. Esa demostración, demostración activa, involucrada en tus cosas, los hará más conscientes y más responsables de las cosas. ¿Y qué si faltan unos días a la escuela por esto? ¿Mm? Y con la espiritualidad es similar. Es de raciocinio, de conciencia, de conocimiento, de entendimiento. No una especie de magia o de algo que funciona en piloto automático en la subconsciencia, que lo mueva a uno sin idea ni entendimiento de nada, como si uno fuera una máquina, que no es necesario saber cómo funciona, pero que dirijo para que haga lo que yo quiero. ¡No! La fe es confianza en Dios, apoyarse en Dios, conocimiento en Dios. No alguna clase de superpoder que uno tenga que por ser cristiano, como pintan muchos. O sea que yo, con mi super fe, le tuerzo el brazo a Dios para que haga o mueva las circunstancias como yo quiero y como yo proclamo y confieso, etcétera, etcétera. ¡Cuánta arrogancia! Como si la fe se tratara de alguna clase de máquina que uno opera para hacer algo, o de alguna clase de fuerza de la que no se tenga conciencia ni entendimiento para hacer o conseguir cosas. ¿Mm? Hablo más de esto en la Predica 11. Pues hay otras cosas que tampoco son fe. ¿M? Tanta cosa abstracta o etérea o sobrenatural que, pues aquí, entre comillas, ay, que la gente entiende, ay, que a la gente le es obvio, que la gente le es manifiesto. Tantas ilustraciones supuestamente obvias, mas yo nunca.
entendí eso. En realidad no se entendía lo más mínimo. Solo que la gente se hace que entiende. ¿Mm? Vamos a Hechos 13, verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra al- a que los he llamado. ¿Saben? Muchos tienen al Espíritu Santo como una fuerza o un poder o algo abstracto, pero no es cierto. Una fuerza, un poder, es como una herramienta que uno utiliza, pues no tiene conciencia para hablar, para sentir, para guiar. Pero vemos que el asunto del Espíritu Santo no es así. Daniel 3, 24 al 28. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno, del fuego ardiendo, y dijo, Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Bueno, ¿y por qué pongo esto? ¿Qué tiene que ver con el tema de hoy? Pues cierto día Dios dijo, Isaías 43:2, cuando cruce las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. ¿Será esto alguna clase de poder de la fe? Donde el cristiano hace uso del Espíritu Santo para lograr sus objetivos? En realidad no, porque si nos fijamos bien unos versos más atrás de lo que leímos en Daniel 3, miremos versos 17 al 18, unos versos más atrás. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, Rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aquí vemos a Daniel y sus amigos actuar en fe. Ellos dijeron, Dios nos puede liberar de tu mano, oh rey, pero si no nos libera y nos morimos en ese horno, pues entonces será nuestro adiós, nuestra despedida. Ellos no mostraron ningún poder, ni tampoco ser superhombres. Eran gente corriente, como usted y como yo.
como ese cristiano más que les habla. Si la fe fuera un ¡Uah! Poder del cristiano. Si la fe fuera eso, ellos habrían dicho, ay, haga lo que quiera, señor rey, que somos hijos del Altísimo y vamos a apagar ese fuego con nuestro poder. Y dentro del horno, ordenar, Dios, tu palabra dice tal cosa, así que apaga ese fuego. Horno, apágate, fuego, desaparece. Darle órdenes a Dios para utilizar al Espíritu Santo como herramienta para apagar el fuego. Ay, ¿y si se morían quemados? Ay, es que les faltó fe. ¿Es eso fe? No, ellos confiaron en Dios. Así Él no los salvará del horno. Eso sí es de verdadera fe. Hablo más de eso, de la fe, a detalle, en la Prédica 11, el significado real de la fe. ¿Mm? Mateo 4, 5 al 7. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. La fe es humilde, tiene respeto por Dios. No tiene nada que ver con la arrogancia y la altivez. Uy, uso mi superfe para hacer esto, aquello y lo otro, y Dios me respalda. Eso no es fe, es arrogancia. Darle órdenes a Dios. Ay, y si no se cum y ay, y si no cumple, es culpa de Dios. Empujar a Dios a que haga algo, tentándolo con chantaje, son ínfulas de grandeza. Y Dios no va a ir con eso para el engrandecimiento de nadie. Pues cuando empujamos a alguien para que haga algo, lo estamos tentando a X o Y cosa. Romanos 12, 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no es referente a ir al templo, sino en nuestro diario vivir. Pues vimos en la Prédica 8 que Dios no está encerrado. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es como el bautizarse. Debe ser conscientemente. Por eso no se bautizan los bebés. En la Biblia no se encuentra eso de bautismo de bebés. La gente se bautizaba ya teniendo conciencia de arrepentimiento y creer, ya sea que tuviera 10 o 100 años de edad. Como vemos, las cosas con conocimiento. De hecho, la conciencia parte del conocimiento, pues ser consciente significa actuar, proceder con conocimiento de lo que hace, tener algún objetivo en mente, qué hacer y qué evitar para conseguir el resultado que busca. Y pues un bebé, un niño pequeño, no tiene ningún desarrollo de conciencia. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado
será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que no creyere, así lo hayan bautizado de bebé, será condenado. Mateo 3, versos 7 al 8. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El que no creyere, así se bautice ya voluntariamente, será condenado. El bautismo no salva, no va a salvar. Romanos 6, versos 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí hago un pequeño paréntesis. Eh, no se bauticen bajo presión, empujados por alguien, que porque es lo que un cristiano hace. No, porque es que muchos hermanos, en su buena intención, pretenden a uno como empujarlo, o como yo le llamo, obligarlo por las buenas, para que lo haga. Sí, es de importancia hacerlo, pero no lo hagan por obligación, ni por cumplimiento. No lo hagan empujados por alguien, o por algo, o por alguna clase de sentimiento del deber, que porque es lo que un cristiano hace. No, porque eso ya se trataría de un cumplimiento religioso, un dogmatismo. Cumplimiento, cumplo y miento. Háganlo de su buena voluntad. El asunto es como un semimandato. Eventualmente hay que hacerlo, pero no como una tradición, sino como un acto de voluntad. Para nada empujado por otro, o por alguna clase de sentido del deber, que salga de tu corazón. No, no, no por imposición, ni tampoco porque otros lo empujen. ¿M? Pero tenga en cuenta que para los que consideran que no están listos, tengan en cuenta que en realidad nadie lo está, ¿sí? Por lo que pues estar listos no es precisamente requisito. El requisito es haberse arrepentido, haber confiado en Cristo y únicamente en Él, creer la buena noticia. Y ya pues el momento, pues, más, y pues salga más de tu intención. Eventualmente hay que hacerlo, pero no lo haga por tradición, o porque es lo que un cristiano hace. En fin, segunda de Corintios 9, versículo 7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Lo mismo aplica para el hacer. Es que hay por ahí algunos diciendo que el bautismo es como el creyente demuestra su fe. O cosas como, si es que ha creído, se manda a bautizar. Lo están coaccionando, lo están condicionando, lo están enjuiciando para que haga algo. ¿M? Lo mismo aplica para el hacer. ¿M? Si no se me antoja, no lo hago. Pero aquí les predico.
de mi propia buena voluntad. ¿Mm? No, no por algún sentimiento del deber. Ay, que es que hay que predicar y que no sé qué, bla, bla, bla. No, por supuesto que no. ¿Mm? Bueno, eh, y pues tenga en cuenta que en realidad no se está listo para bautizarse, ¿sí? Tenga en cuenta eso, que pues uno no está listo, en realidad. Estar listo no es requisito, pero no, más no lo haga empujado por otro. ¿Mm? Más información del asunto en la prédica 11. No estoy colando nada. La fe es un acto racional, individual, de confianza. No es una creencia ciega, ni algo abstracto que construimos o mantenemos con nuestras obras y buena conducta. Más información de esto en la prédica 11 y la 12 también. Josué 1, 5 al 9. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo, como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo, para que tome posesión de toda la tierra, que juré a sus antepasados, que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche, para asegurarte obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo, donde quiera que vayas. Ahí vemos la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Dios no desapareció a los moradores de aquellas tierras y dejando las ciudades desocupadas. Pero tampoco votó a Josué a su suerte. ¿M? Tampoco hizo eso. ¿M? El hombre, como ser responsable, hace una respuesta consciente a, hace una respuesta consciente a lo que sea. Se presenta algo y pues el hombre en su conciencia genera una respuesta. ¿M? Hechos 17, 10 al 12. Esa misma noche, los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Otra versión del versículo 11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Segunda de Pedro 3, 16 al 18. Al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la escritura. Eso resultará en su propia destrucción. Queridos amigos, ustedes ya saben
estas cosas. Así que manténganse en guardia. Entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Esto es un llamado a conocer más a Dios, para vivir mejor lo que Dios nos instruye en su palabra, y así crecer, y al conocer la verdad, reconocer lo que es la falsedad. Pero como la gente no lee, le cree a cualquier charlatán. Así que es un llamado a tener criterio y hacer como los debería, a ver si es verdad lo que digo, en lugar de ciegamente seguirme a mí. Yo no puedo darles nada, solo procuro orientarles hacia la fuente de todo. Filipenses 3:21. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. ¿Y cómo entra la lógica aquí? Pues en la confianza. No sé cómo se crea y organiza un organismo. Sin embargo, Dios es el fabricante y me apoyo en el conocimiento de Él y en el poder de Él. ¿Mm? Él nos fabricó en el vientre para empezar a existir y asimismo nos fabrica para el nuevo nacimiento y nos fabricará en la resurrección de los muertos. Juan 7:15 al 17. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Mateo 7:28 al 29. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. ¿Saben? Esa guianza no es algo automático, es algo consciente de cada uno pensar, analizar, reflexionar, uno esforzarse y esas cosas. No es algo automático, como si fuera el piloto automático de un avión o el funcionamiento de un programa en una computadora. No, es algo de conciencia, de esforzarse, de pensar. Pero muchos fulanitos del mundo, y aún incluso muchos cristianitos, lo tienen como algo inconsciente, como algo místico, que lo mueve a uno sin conciencia de nada. Es algo tan ridículo como comer una píldora de inglés y en unas horas que haga digestión o luego de una siesta y de repente Start speaking English. No, esa guianza no existe. Eso no es espiritualidad. ¿Saben?
no es un piloto automático, es un piloto 100% manual. Y si uno no está ahí, pues, bueno, Primera de Juan 2, 26 al 27. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en él. Bien, este versículo pareciera apoyar ese piloto automático del que les hablo. Sin embargo, al irnos más adelante, en Primera de Juan 3:3, vemos que no es así. La espiritualidad de Dios es un piloto manual. Primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Segunda de Samuel 22:29. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. El meditar en la palabra como algo real en su vida es la verdadera espiritualidad. Como un pequeño ejemplo, así fue como aprendí a trabajar. Proverbios 28:26. El que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. Otra versión dice, necio es el que confía en sí mismo, el que actúa con sabiduría se pone a salvo. Al ir conociendo más y más a Dios, Dios nos va instruyendo. Uy, no sabía que tal cosa era pecado. El Señor, al educarnos, al rehabilitarnos en nuestro trato, Él con nosotros y nuestro conocimiento que vamos teniendo de Él, nos alumbra nuestras tinieblas, tinieblas que uno no sabía que tenía. ¿Mm? Aquí hago una referencia a la prédica 9, pecado sutil. Vamos a Daniel 2, 20 al 22. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. ¿Saben? El predicador da a entender mejor la escritura a la gente, pero hay que leer, conocer personalmente, no dejarle todo al predicador, porque si el predicador dice algo errado, que no es, y resulta que el oidor es ignorante, se va a comer el cuento. Pero hago una aclaración. Una cosa es un charlatán, un falso maestro, un farsante que falsifica el mensaje. Y otra cosa distinta es un hermano equivocado, un hermano verdadero que en ignorancia expone algo errado. ¿Qué tal me lo hubiera creído todo sin criterio? Estaría errado en más de una, en más de dos cositas. No porque uno piense de otro modo. Eso sería sectarismo, charlatanería, doctrinas, interpretaciones de hombres.
sí, sino porque la palabra de Dios me manifiesta el error de lo que me dijeron a mí. Pues hay un dicho que dice, al entrar al templo, uno se quita el sombrero, no la cabeza. Por un lado, cosas en las que veía que había algo raro. Y por otro lado, cosas como abstractas de las que yo personalmente me preguntaba. ¿Y eso con qué se come, oiga? ¿Mm? No entiendo nada. Los bereanos no fueron ni incrédulos rebeldes, ni tampoco crédulos tontos. No fueron ninguna de las dos cosas. Y finalizo con Primera de Pedro 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Mm? Y culmino con una pequeña referencia a la prédica 9, porque ante la ignorancia bíblica, muchos siguen ciegamente y le dicen amén a todo, lo que les dice su intérprete infalible favorito. Bien, aquí finaliza la prédica 16 de Un Cristiano Más, HZO. Vimos varias cosas. Recapitulando, vimos la importancia de cultivarnos en el conocimiento de la verdad para que el error no nos arrastre. También para nuestra cultivación en la verdadera fe y en la vida del creyente, así como para el propósito de Dios, para cada uno. También vimos que la ignorancia fabrica las, a la superstición y aún incluso a sus propios dioses se los inventa. ¿Mm? También vimos que Dios dejó un camino claro, un camino, o sea, Él como tal dejó un camino en el cual podamos encontrarlo. No hay que buscarlo en cosas ocultas, abstractas, etéreas, misteriosas que haya que codificar. No, Él dejó una vía, pues, pues clara, la cual podamos entender, sin lugar a dudas. Él dejó su palabra, la importancia del conocimiento, pues el conocimiento de la palabra de Dios es luz para que podamos ver y tener fe, ¿m? La cual es humilde y racional. Nada que ver con la arrogancia de empujar a Dios a que haga algo, ni tampoco con la altivez de demostrar algo. ¿M? Y nada que ver tampoco con, con ese misticismo que hay hoy en día. La fe en realidad es algo consciente. Hagan de cuenta como un piloto manual. ¿M? Ese piloto automático que pensábamos no existe, no es real. También vimos cierto llamado de arrepentimiento para rehabilitarnos del pecado. Si es la primera vez que está aquí,
puede ir a la prédica 1 y prédica 2, donde todo comienza. Eso poquito fue lo que hablamos el día de hoy. ¿M? Además de que cada cosa sea consciente y de la propia conciencia y voluntad de uno. Y no porque alguien o algo a uno lo quiera como empujar. ¿M? Nuestra voluntad y nuestro hacer sea inspirada, mas no, mas nunca empujada. ¿M? Básicamente de esa forma trabaja Dios en nosotros, ¿saben? Y es lo que procuro dar a entender. Demos gracias a Dios con nuestras propias palabras. Y sin más que decir, nos vemos. Chao.